Sean ustedes bienvenidos a lo que es el tema de endocarditis infecciosa de medicina interna de Harrison, edición 18. Para esto vamos a hablar y vamos a definir qué es la endocarditis. Esta es una enfermedad infecciosa en el endotelio vascular, válvulas cardíacas o en el endocardio auricular o ventricular. Se va a caracterizar por verrucosidades constituidas por colonias de gérmenes alojadas en redes de fibrina. Destruir aparatos valvulares y producir abscesos en el corazón. Va a perforar las paredes endoteliales y producir un cuadro septicémico en este caso y embolias sépticas y causar una respuesta inmunológica sistémica. Para eso les he preparado una explicación. Es una colaboración de, de un residente, en este caso de cuarto año, en la cual nos va a explicar con más claridad para que ustedes puedan entender qué es el tema de endocarditis infecciosa. Es un video que dura ni muy corto ni muy largo. Entonces espero que con esto puedan entender exactamente. Este médico internista extrayó todo esto del libro de Harrison, edición 18 de endocarditis infecciosa. Te dejo entonces con el video. Bueno, pues buenos días. Como ya me conoceréis, pues bueno, soy Ignacio Mateo, de R4 Medicina Interna, y la sesión que os voy a dar hoy pues es una revisión un poco sobre la endocarditis infecciosa. El título que me dio el doctor Ramos pues es la actualización para internistas, pero bueno, también para no internistas, porque la verdad es que aquí tenemos un poco un público variado. Y bueno, respecto a la endocarditis infecciosa, pues ¿qué es? Pues así de una forma vaga, pues es la infección del endocardio, tanto valvular como mural. Dependiendo de si la infección afecta pues, a los tejidos naturales o a los que han sido instrumentados por el hombre, pues hablamos de una infección sobre válvula nativa, sobre tejido nativo o sobre válvula protésica. Y bueno, hoy en día con el papel de la ecocardiografía, pues la verdad es que esto ha conseguido mejorar los criterios diagnósticos clásicos de la endocarditis infecciosa, que son los conocidos como criterios de Duke. Y bueno, un poco sobre datos sobre la endocarditis infecciosa, pues se estima que la incidencia está entre 1,4 a 11,6 casos por 100.000 habitantes en España. Se habla de 6,4 casos por cada 100.000 habitantes, de 0,8 pacientes de cada 100.000 ingresos y del 3,5% de todas las bacteriemias. Es más frecuente en los hombres y en aquellos que son mayores de 60 años. La edad es un factor de riesgo para tener endocarditis. Y bueno, se ha visto también pues, que hay una disminución importante de la incidencia de fiebre reumática como causa de endocarditis, que hace unos años pues, era una de las causas principales. Y un aumento, por tanto, de la incidencia también pues, en los pacientes ancianos con diversas comorbilidades. Por la patología degenerativa, que es la causa más frecuente actualmente en donde asienta la endocarditis infecciosa. Y también se habla de que el 40-50% aproximadamente son de adquisición nosocomial, algo que también ha cambiado respecto al previo. Que los estreptococos del grupo Viridans, que inicialmente eran una causa principal, ya no son la etiología más frecuente en endocarditis, y que cada vez más estamos observando endocarditis infecciosa sobre material protésico. Bueno, sobre las causas principales, pues como veis aquí, principalmente son los estafilococos, causa estafilocócica, el aureus y los coagulasa negativos, que representan casi más del 30% de las endocarditis infecciosas, sobre la válvula nativa. Y reseñar pues, que hay otros gérmenes, pues, como tenemos aquí los estreptococos, los otros gram positivos y los hongos, pero que un 12% de los pacientes con endocarditis infecciosa no conseguimos llegar a un diagnóstico etiológico. Y bueno, comentaros pues, que en válvula nativa es más frecuente la causa del estafilococo aureus, en válvula protésica los coagulasa negativos. Y bueno, factores de riesgo para tener una endocarditis infecciosa. Sobre la válvula nativa, pues vemos que 3/4 partes de estas endocarditis suelen asentar sobre una paciente con una cardiopatía estructural que ya tenga preexistente. Como he dicho, la causa principal antiguamente era la fiebre reumática, algo que está en descenso, que la lesión principal que producía pues, era el prolapso mitral con insuficiencia valvular. Hoy en día la causa principal, la cardiopatía estructural de base, suele ser la causa degenerativa, sobre todo aórtica. Por tanto, es más frecuente en ancianos.
Y bueno, también las cardiopatías congénitas, que representan entre un 10 y un 15% de los casos, pues como veis aquí, pues la válvula aórtica bicúspide, el ductus arterioso, las comunicaciones interventriculares, la coartación aórtica o la tetralogía de Fallot, que también son descritas de forma clásica como causas predisponentes de endocarditis infecciosa. Y bueno, otros factores de riesgo, pues el haber tenido un episodio previo de endocarditis infecciosa, que se ve que van el 2,5 al 9% de todos los pacientes, tanto aquellos que son usuarios de drogas por vía parenteral como el resto de la población que no es adicta a drogas. El ingreso hospitalario también se considera un factor de riesgo para una endocarditis infecciosa, sobre todo pues, por la nosocomial, por todas las manipulaciones que se realizan en los pacientes ingresados, y es más frecuente aquella por Staphylococcus aureus, producida por, como os he dicho, procedimientos endovasculares pues, tales como el cateterismo o la canalización de catéteres vasculares. La hemodiálisis también es un factor de riesgo para endocarditis. Como veis aquí, pues, se estima entre 308 episodios cada 100.000 habitantes año. Y bueno, se habla de que la infección VIH también es un factor que no está muy claro, no es muy consenso como un factor independiente para una endocarditis infecciosa. Y otros que tenéis aquí, pues por ejemplo, los shunts intrahepáticos de los pacientes cirróticos, los TIPS, otro tipo de shunts, los pacientes trasplantados o aquellos con enfermedades a otros niveles que puedan ser promover la dispersión de gérmenes, hacer bacteriemias y puede producir endocarditis. Y bueno, de una forma muy vaga y muy sencilla, porque tampoco quería meterme en algo muy complicado, la patogenia de la enfermedad, pues bueno, como os he dicho, un daño endocárdico previo, que lo que genera en estos pacientes pues es la formación de un trombo estéril con plaquetas y fibrina. Y luego, si tenemos una bacteriemia por un microorganismo que tenga capacidad de adherirse a ese trombo estéril y proliferar en él, pues esto nos atrae todavía más plaquetas y fibrina haciendo más trombo, y esto es lo que hace que crezca la vegetación en la válvula. Esta es la forma clásica, aunque luego hay otras formas descritas de cómo crece la vegetación. Y bueno, respecto a la clínica de endocarditis infecciosa, pues es primordial realizar una buena historia clínica y una buena exploración física, buscando focos probables de bacteriemia, ya que es una enfermedad que se nos suele pasar. La clínica que da la endocarditis infecciosa suele ser por dos mecanismos, bien por las alteraciones hemodinámicas, por los cambios que esto produce en el endocardio, o bien por la sepsis en sí, la bacteriemia continua que va soltando émbolos sépticos que van a otros niveles. Es una enfermedad muy heterogénea, muy polimorfa, y por eso se puede presentar de formas muy diferentes. Aunque hay unas formas clásicas, pero se puede presentar de formas muy diferentes. Y bueno, actualmente es una actividad poco frecuente, gracias a Dios. Pero esto lo que hace es que los clínicos, la mayoría de los clínicos, pues tienen experiencia en el diagnóstico y sobre todo en la sospecha de esta enfermedad. La sintomatología más frecuente, bueno, el 96% de la fiebre, y luego pues otras, como tenemos aquí a nivel cardiovascular, pues la insuficiencia cardíaca, alteraciones a nivel del ritmo. La presencia de un soplo cardíaco, de nuevo, o modificación de un previo, esto pues sí está descrito como clásico, pero la verdad es que hoy en día, pues como hemos dicho, la mayor parte de las endocarditis se asientan sobre pacientes ancianos y eso tampoco es algo que nos oriente muchas veces en el diagnóstico. Bueno, otras como la insuficiencia respiratoria aguda, la afectación del sistema nervioso central por pseudo-ACV, pacientes que ingresan con clínica de una ACV, es verdad que luego lo que han tenido es un émbolo séptico por una endocarditis que no estaba sintomática. Y bueno, manifestaciones cutáneas, las típicas, las clásicas, la esplenomegalia que también está descrita, afectaciones a nivel ocular, sobre todo de retina y de conjuntiva, lesiones en la mucosa oral y a nivel de visceral, y luego pues, bueno, la artritis séptica metastásica o la osteomielitis como otras manifestaciones. Y lo que os decía de las manifestaciones cutáneas, pues las que todos conocemos de haber estudiado la carrera y demás, que eran preguntas siempre de Mendemir, pues bueno, la presencia de petequias, las hemorragias en astilla, las lesiones de Janeway, los nódulos de oro y las manchas de Roth, tienen interés histórico, hay que conocerlas y hay que pues, tenerlas siempre en cuenta, pero son poco sensibles y poco específicos para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Como veis aquí, pues unas imágenes de archivo, que ves un poco pues, las lesiones estas que os comento y aquí pues unas a nivel conjuntival. Y respecto al diagnóstico de la endocarditis infecciosa, pues bueno, tenemos en esta tabla bastante bien resumido los diversos criterios para el diagnóstico de una endocarditis infecciosa. Tenemos los criterios anatomopatológicos, que son pues, básicamente aislar el microorganismo por cultivo, por histología, en la misma vegetación o en los émbolos de esta patología, o bien en las vegetaciones o accesos que hay intracardíacos. Los criterios mayores clínicos, pues que son criterios microbiológicos y criterios ecocardiográficos. El criterio microbiológico es los hemocultivos positivos, que como podéis ver pues suele ser en pacientes con hemocultivos positivos, con microorganismos típicos, en 2 o más hemocultivos, que son pues estos que veis aquí, los Streptococcus del grupo Viridans, el Streptococcus bovis, las bacterias del grupo HACEC, el Aureus, el Staphylococcus aureus y los Enterococos.
también, pues bueno, si presenta dos o más hemocultivos con otros microorganismos compatibles con endocarditis infecciosa, o bien en el caso de un hemocultivo positivo para Coxiella burnetii, o bien anticuerpos IgG de fase 1 con un título, pues de aquí dice, mayor de 1 a 800. Y luego, el tema de la ecocardiografía, pues con una ecocardiografía positiva para endocarditis infecciosa, se recomienda la ecocardiografía transesofágica, ya que es mucho más sensible para el diagnóstico de endocarditis valvular. Y bueno, está definida como la presencia en la ecocardiografía pues, de una vegetación o de una masa implantada, de un absceso perivalvular, de una presencia de una dehiscencia parcial de una prótesis valvular, o bien una nueva regurgitación valvular que no estaba presente previamente. Perdón. Y bueno, en los criterios menores pues tenemos estos 5 criterios, que son una enfermedad predisponente o el antecedente de ser adicto a drogas por vía parenteral, la fiebre, los fenómenos vasculares, pues todos estos que veis aquí, los fenómenos inmunológicos, que son, pues estos son los más clásicos, los criterios más clásicos. Y luego, pues pruebas microbiológicas distintas a las que están los criterios mayores, pero que también nos ayudan al diagnóstico. Como veis aquí, hablamos de endocarditis probada, o definida como tal, pues aquellos pacientes que cumplen 1 o más de los criterios A, 2 o más de los criterios de clase B, que son estos de aquí, los mayores, o bien un criterio B, 3 de estos, o los 5 de clase C. ¿Vale? Esa es la endocarditis probada. Y luego, pues la posible y la rechazada, pues bueno, en principio tampoco tiene mucho más interesante. Para el diagnóstico etiológico, pues es importante, como hemos visto los criterios, es los hemocultivos. Por tanto, la obtención del hemocultivo previo al inicio del tratamiento es primordial. Preferiblemente, cuando sospechemos que el paciente pueda tener una endocarditis infecciosa, pues tienen que ser por 3, ¿vale? 3 tomas. Y ante la sospecha de endocarditis infecciosa, pues sospecharemos una endocarditis infecciosa, ante el aislamiento en estos hemocultivos pues, de los gérmenes habituales, que son pues, el streptococo del grupo viridans, el aureus, los enterococos o los del grupo HACEC. Y bueno, y como también se ha comentado anteriormente, pues que hasta un 10-20% de los pacientes presentan hemocultivos negativos y tienen una endocarditis infecciosa. También, pues, en lo que revisan en la literatura, comentan que otra opción, cuando los hemocultivos son negativos, son los cultivos valvulares. Eso cuando se hace cirugía. Los comentan que son poco fiables. Y hoy en día, pues así, a modo de curiosidad también, pues, están haciendo técnicas de biología molecular, de amplificación de ARN ribosomal 16S, seguido de secuenciación, y esto dicen que es bastante, al menos estos autores de este estudio, sí que dicen que es bastante específico para el diagnóstico de endocarditis. Y bueno, en los pacientes con hemocultivos negativos, también tenemos otros medios para llegar al diagnóstico, como son las serologías, que serán útiles pues, en casos de endocarditis, pues, por ejemplo, por Coxiella, una fiebre cuna, Coxiella burnetii, Brucella, la clamidia, la legionela, la bartonella, la tropiremia, que no la he oído en la vida, y trofiremia, es que no me lo nombre. Primero Whipper. Ah, vale, pues eso sí. Con el nombre común no lo había yo conocido. Y bueno, pues luego otros fenómenos como son los hongos o fenómenos de crecimiento difícil, que crecen difícilmente en cultivos hongos. Y bueno, para el diagnóstico cardiológico, pues tenemos diferentes pruebas. El electrocardiograma, que siempre es una prueba inicial junto con la radiografía de tórax. El electrocardiograma nos ayuda para descubrir complicaciones de la endocarditis infecciosa, como son la presencia de émbolos coronarios o bien los trastornos del ritmo en relación con accesos perivalvulares. La verdad es que poco frecuente. Los electros de los pacientes con endocarditis pues, tienden a estar bien, o dentro de lo normal. La radiografía de tórax eso nos ayuda para el diagnóstico, por ejemplo, en un paciente que sospechemos una endocarditis infecciosa derecha, pacientes usuarios de droga ventral, porque la imagen típica pues, son los embolismos pulmonares bilaterales. Y bueno, la prueba gold estándar, digámoslo así, es la ecocardiografía, tanto la transtorácica como la transesofágica. Preferiblemente, ya hoy en día todas las sociedades pues, recomiendan ambas, pero sobre todo la transesofágica. Y sobre todo en casos de bacteriemia por Staphylococcus aureus, Streptococcus rupinas, Enterococos y Candida. Como veis, siempre son los mismos gérmenes los que van saliendo. Bueno, que eso, la ET es mucho más sensible que la transtorácica y sobre todo en endocarditis sobre válvula protésica, ya que detectan más los accesos perivalvulares y evalúan mejor el riesgo de que tienen las vegetaciones de embolicado. Y bueno, también diversos autores comentan que la realización en las primeras 24 o 48 horas del diagnóstico de endocarditis que puede dar muchos falsos positivos y no está claro que sea la mejor opción. Ellos recomiendan que incluso se podría posponer hasta el 7º o 10º día, que tendríamos mucho más claro con la prueba si tiene endocarditis, una vegetación en la válvula o no. Y bueno, otras técnicas que también para el diagnóstico, pues tenemos el TAC multicorte de la resonancia cardíaca, que nos puede ser útil para caracterizar lesiones previo a la intervención quirúrgica, y otras técnicas que no son a nivel postcardíaco ni de tórax, que son pues, la resonancia cerebral o el TAC abdominal para descartar focos embolismos sépticos de esta enfermedad. Y bueno, pese a todo, pese a las mejoras en el tratamiento, en el diagnóstico y en todo lo que hemos tenido pues, en estos años, y de un tratamiento antibiótico correcto, esta enfermedad sigue teniendo una mortalidad de entre el 10 y el 30%.
Y por eso es importante el uso de antibióticos bactericidas a unas dosis elevadas y iniciarlos nada más tengamos el diagnóstico o al menos la sospecha del mismo. Para el tratamiento empírico, pues bueno, lo mismo de siempre. Los gérmenes más habituales, los estafilococos, los estreptococos y los enterococos. En válvula nativa, como puntualizaciones, pues en los pacientes con endocarditis sobre válvula nativa, pues siempre tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que pueda ser un estafilococo aureus resistente a meticilina. En ese caso, el tratamiento deberíamos iniciar el empírico, pues o bien con vancomicina o daptomicina. Si tenemos ya el diagnóstico de que la endocarditis de este paciente pues es por meticilina insensible, un estafilococo aureus meticilina insensible, está demostrado que los betalactámicos son mucho más efectivos, digámoslo así, que la vancomicina en estos pacientes, ya que se ha visto que el tratamiento con betalactámicos en estos casos disminuye la mortalidad más que con los glucopéptidos. En el caso de un enterococo, pues el tratamiento es o bien un betalactámico o vancomicina asociado a un glucósido que sea sinérgico a ellos. Y bueno, en el caso del estreptococo pyogenes, pues cualquiera de estas pautas la verdad es que no es para el tratamiento. Y bueno, ya el tratamiento dirigido al germen que tenemos en los hemocultivos, pues bueno, como veis aquí eso es algo más importante. Comentar lo de los hemocultivos negativos sobre la válvula natural, pues bueno, tenemos que cubrir principalmente estafilococos y enterococos. Por eso el tratamiento pues sería inicialmente, ya que no tenemos tampoco un germen, pues vancomicina más genta sería una buena opción. En el caso de que tengamos ya los gérmenes, pues bueno, en el caso de un estafilococo aureus o un coagulasa negativo sobre válvula natural, si es sensible a clopsa, pues el mejor tratamiento de dirección es la cloxacilina, como hemos dicho, dosis altas, 2 gramos cada 4, un tratamiento de 6 semanas, asociándolo sí o no, pues da un poco la decisión del clínico, pues la gentamicina. En el caso de resistencia a cloxacilina, pues el tratamiento de elección sería la vancomicina. Y bueno, también es importante lo que dice aquí, consultar con un experto en infecciosas en pacientes que tengamos una CMI de vancomicina mayor de 1, que pues, a lo mejor no es el mejor tratamiento. En el caso del estreptococos, pues el tratamiento es la ceftriaxona, o bien la ceftriaxona más gentamicina. Y en el caso del enterococo, pues bueno, dependiendo también. Si es penicilina insensible y tratamiento con, bueno, la gentamicina y estreptomicina, pues el tratamiento de elección es la penicilina. O la ampicilina, en este caso, ¿vale? Si es resistente a penicilina, pues bueno, cambiaríamos penicilina por vancomicina. Y si es resistente tanto a gentamicina como a estreptomicina, pues bueno, consultar a expertos. Y una pauta alternativa para, por ejemplo, para el tratamiento del enterococo faecalis, pues sería la ampicilina con ceftriaxona. Y bueno, el papel de la cirugía en la endocarditis infecciosa sobre la válvula nativa. Pues bueno, han aumentado las indicaciones en los últimos años. Como veis aquí, estas son las principales, pues bueno, en pacientes con una insuficiencia cardíaca moderada o grave, que presenten accesos perivalvulares, en aquellos que tengan aislamiento de microorganismos que no son erradicables o son muy poco sensibles al tratamiento solo médico, como pueden ser pues, las pseudomonas, la brucela, los hongos o los estafilococos multiresistentes, entre otros tantos. Cuando tenemos presencia de embolismos sépticos, aunque esto pues, bueno, es un poco, no hay consenso claro entre los expertos, cuando las vegetaciones son mayores de 10 o 15 milímetros de diámetro y bueno, cuando tenemos hemocultivos que persisten positivos tras 5 o 7 días de tratamiento, aunque esa también es una indicación un poco relativa porque varía un poco, también depende del clínico. Lo que sí que se ha visto es que los pacientes que reciben ambos tratamientos, tanto el médico como el quirúrgico combinados, tienen una menor mortalidad que los que solo reciben médico. Y bueno, la tasa de recaídas por endocarditis infecciosa por el mismo microorganismo tras la cirugía, la verdad es que se describe en las series bastante baja. Y respecto a la prevención de la endocarditis infecciosa, pues bueno, no todos los pacientes precisan profilaxis, eso es lo principal. Deben cumplirse una de las siguientes situaciones. Por ejemplo, pacientes que han tenido una historia previa de endocarditis, aquellos con una válvula protésica o válvula protésica, aunque aquí no sé si lo dice, luego lo comentaré también, pero pacientes que también tengan alguna prótesis vascular, no solo la válvula. Eso también sería una indicación para, no tan clara como con la válvula, pero sí para darles una profilaxis. Luego, pacientes con cardiopatías congénitas que no están operados, pacientes con cardiopatías congénitas que estén reparadas, solo pues aquí dicen los 6 meses siguientes a la cirugía, aquellos que les ha quedado con déficit residual también con cardiopatías congénitas tras la reparación o aquellos trasplantados cardíacos. Y bueno, los procedimientos que requerirían profilaxis, pues lo veis aquí, principalmente las manipulaciones dentales, que son algo un poco del día a día, y también manipulaciones respiratorias, aquí habla pues, de la incisión o la biopsia de la mucosa del tracto respiratorio, o cuando hay un drenaje de un acceso de un empiema. Las pautas pues, las tenéis aquí abajo. Se requiere una dosis única 1 hora antes del procedimiento. Y como veis, pues, por vía oral, principal es la amoxicilina. Y otras opciones pues, de segunda elección, pues tenéis aquí la clindamicina en el caso de alergia, o claritromicina o acitromicina.
Y bueno, hablando un poco ya del síndrome endovascular, que ya sería pues, asociado a la endocarditis infecciosa asociada a válvulas y a otros dispositivos intravasculares, pues bueno, el síndrome endovascular se define como la infección de cuerpos extraños intravasculares o intracardíacos, entre los que se incluyen, pues, aquí incluimos las infecciones por catéter, las endocarditis infecciosas protésicas, las infecciones sobre prótesis vasculares o las infecciones de sistemas como marcapasos o DAI. En el caso de la endocarditis infecciosa protésica, que es la que más me he centrado por el tema de la sesión, que son las endocarditis infecciosas, pues bueno, se dice que la prevalencia es entre el 16 y el 32% de todos los casos de endocarditis y va en aumento, que el riesgo de infección aumenta con el paso del tiempo tras la implantación de la prótesis, de la válvula protésica, y bueno, según el criterio temporal las clasificamos pues, entre precoces, intermedias o tardías, dependiendo desde cuándo se implantó la válvula hasta cuándo se produce la patología. Precoces cuando son menos de 8 semanas, las intermedias pues entre 8 y 1 año y las tardías más de 1 año. Y bueno, comentar también que en el caso de que sean las infecciones protésicas tardías, el tratamiento que se le da es el mismo que en las infecciones sobre válvula nativa. Y bueno, y en estos casos el diagnóstico, pues como en todo, microbiológico y principalmente ¿vale? No se hace trastornática. Y la etiología en estos pacientes, pues como veis, principalmente los estafilococos. Pues en el caso de las precoces más los coágulos negativos, pero también el aureus. En el caso de las tardías, pues como hemos dicho, como en las endocarditis infecciosas nativas. Otros gérmenes, y bueno, el siguiente en importancia pues es el enterococo, como veis aquí, que es un 11% en los pacientes, en las precoces. Y para el diagnóstico de la endocarditis protésica, bueno, pues aquí como lo veis aquí, para el diagnóstico pues es importante una valoración clínica de la endocarditis, pues siguiendo los criterios modificados de Duke, que son los que os he comentado antes. La realización de hemocultivos seriados y análisis generales, pues como en todos los pacientes que sospechemos una endocarditis, y la realización de una ETE. Y si tenemos dudas, pues se pueden utilizar otras técnicas de imagen de forma seleccionada para ver si tenemos accesos periprotésicos. ¿Bien? Y respecto al tratamiento de la endocarditis en válvula protésica, pues bueno, en el caso de las precoces, aquí nos describen que el tratamiento sería daptomicina más gentamicina durante los 5-7 primeros días. En casos muy graves, pues aquí habla de iniciar tratamiento, aunque tengamos hemocultivos negativos, pero el paciente tiene una situación clínica muy mala, pues con daptomicina, gentamicina, meropenem, micafungina, o sea, un poco, ponerles un poco todo. Y eso en el caso de las precoces. En el caso de las tardías, el tratamiento, pues tendríamos ampicilina con daptomicina más gentamicina. Y la duración del tratamiento de una endocarditis protésica, pues es una duración también larga, entre 4 y 6 semanas. Y bueno, y ya después de haber terminado un poco la teoría, por descansar un poco, lo que nos gusta, que son los casos clínicos. Voy a contar 2 casos clínicos de 2 pacientes que tuvimos ingresados. En este caso, el caso número 1 es un señor de 83 años que acudió al hospital ingresó en el servicio de medicina interna por un síndrome constitucional de unos 2 meses de evolución, contando una pérdida de peso de 10 kilos y negando pues, sensación distérmica, fiebre y presintomatología. Como antecedente de interés, este paciente pues, tenía una estenosis aórtica severa y se le había hecho un recambio valvular aórtico con una prótesis biológica. A nivel exploratorio, pues la auscultación, como hemos dicho, tenía un soplo sistólico en foco aórtico, pero tampoco nos aportaba en ese momento muchos más datos. Y a nivel de las exploraciones complementarias, pues, bueno, teníamos una leucocitosis con neutrofilo, una PCRI un poquito elevada de 8 miligramos de cilitro, y bueno, se le hizo una radiografía de tórax y un electrocardiograma sin alteraciones. Como la sospecha de este paciente, por todo el cuadro constitucional que contaba y demás, es que tuviera una neoplasia, un síndrome constitucional asociado a una neoplasia, pues se le realizó entre otros estudios un factor abdominal en el que ya se objetivó, no se objetivó neoplasia, y se objetivaron pequeños infartos esféricos. Bueno, estando ingresado el paciente, a los 5 días de ingreso presentó un pico febril en la planta, M40, asociado pues, a una importante tiritona. En ese momento se le extrajeron hemocultivos por 3 y se inició tratamiento empírico con ceftriaxona. A los 24-48 horas, crecen los hemocultivos en 3D3 un Streptococcus mutans. Se le realizó también pues, una ecocardiografía transtorácica que no se evidenció endocarditis y se continuó los estudios con una transesofágica donde sí que se vio que en la válvula aórtica protésica había una verruga móvil. Y bueno, investigando un poquito sobre los factores de riesgo de este paciente, pues, que inicialmente no había comentado, sí que comentó pues, que había tenido una manipulación dentaria pues, unas 2 semanas antes de todo el inicio de este cuadro y no quedaba claro si le habían dado profilaxis o no para ello. Y que estaría indicado en este caso, como hemos visto. Y esta pues es la ET que veis aquí, y eso que está aquí señalado, pues eso es la verruguita. Y bueno, se completó el estudio de este paciente con un fondo de ojo, por
porque comentaba también una pérdida de agudeza visual en el campo derecho, viendo un posible foco séptico retiniano. Y bueno, el diagnóstico de este paciente pues, fue el de endocardititis subaguda en una bioprótesis aórtica por el estreptococo mutans. Ese es el caso número 1. El caso número 2 pues es un señor un poquito más joven, un señor de 62 años, que acudió por un cuadro de 2 semanas de evolución de picos febriles hasta 40 grados asociados a episodios de escalofríos y tiritonas. Y él sí que contaba ya desde el inicio una manipulación dentaria sin profilaxis 20 días antes del inicio del cuadro. O sea, 20 días antes del ingreso, perdón. Bueno, este paciente era un paciente con mucha patología cardíaca, una cardiopatia isquémica severa, llevaba ya un bypass aortobicovenario, tetra bypass, ya desde hacía varios años, y aparte tenía una estenosis aórtica severa que le habían implantado los compañeros de hemodinámica pues un TAVI, un implante percutáneo transfermal aórtico, por el riesgo quirúrgico que tenía para una sustitución valvular y además pues una fibrilación auricular que presentaba también este señor. Los episodios de tiritona, que ya comentaba él cuando ingresó, fueron presenciados por los médicos, por nosotros en la planta, bastante importantes además. Y bueno, ya la auscultación, en este caso pues también teníamos un soplo sistólico arrítmico y un soplo sistólico en foco aórtico. Las exploraciones complementarias, igual que el caso anterior, pues una leucocitosis con neutrofilia, una PCR en este caso pues sí, también elevada, una USG, y una radioceptora que lo único que nos mostraba pues una cardiomegalia que ya era conocida y un electro con una fibrilación auricular. Ya de urgencia se tomaron hemocultivos por 2 y bueno, ante la sospecha clínica que teníamos nosotros en la planta de que fuera una endocarditis sobre la válvula protésica, pues le solicitamos directamente una ecocardio transesofágica y una ecografía abdominal por descartar otros focos. Y iniciamos tratamiento con vancomicina 1 gramo cada 12, intravenoso. Esto tardó en crecer, pues creo que fue los 5 días, me parece, a los hemocultivos a los 5 días, nos crecieron en hemocultivos en 2 de 2 una neisseria mucosa. Y en la ET, bueno, pues sí que se objetivó una verruga móvil en el tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel del TAVI. En el momento recibimos lo que es la identificación, pues cambiamos el antibiótico de vancomicina ceftriaxona, que cubría que luego con el antibiograma pues también se confirmó, 2 gramos IV cada 12, y el paciente pues poquito a poco la verdad es que fue mejorando progresivamente, yéndose de alta después de 2 semanas de tratamiento intravenoso aquí en la planta, con la UHD para continuación hasta completar 4 semanas. Y bueno, recientemente, pues la semana pasada se le realizó otra ET de control, donde ya no se objetivaron signos de endocarditis sobre el TAVI. Y el diagnóstico pues, de este paciente pues, es de endocarditis protésica sobre el TAVI, por neisseria mucosa. De esa manera ha sido la explicación de este tema endocarditis, que ha sido eh, prácticamente el médico internista extraído del libro de Harrison. Creo que la explicación ha sido muy buena. Y vamos a recordar un poquito, ¿no? Algunos parámetros que él ha tomado. Y en este caso ha sido la clasificación. Esta clasificación es bueno, en base a la evolución temporal de la enfermedad, el sitio de la infección, la causa de la infección y la presencia de factor de riesgo predisponente con el consumo de drogas. Y su incidencia está aumentado en ancianos. Hay un mayor riesgo en los primeros 6 meses de una sustitución valvular. Por la patogenia, si no hay lesión, el endotelio es resistente a las bacterias y formación de trombos. Pero si estas van a penetrar la sangre de la superficie de la mucosa o la piel o sitios de infección local y se van a adherir a trombos. Si son resistentes a estas bacterias, en este caso a bactericidas del suero y péptidos microbicidas de plaquetas, van a proliferar y van a inducir a estado procoagulante. Esta se va a combinar con la fibrina y además la agregación plaquetaria en este caso. Y va a ver lo que es lo que mencionaba el video, ¿no es cierto? Una vegetación infectada. Si no hay defensas del hospedador, la vegetación de plaquetas y fibrina van a proliferar y van a armar los que son las microcolonias. La lesión causa un flujo aberrante e infección directa por estos va a ser de tipo virulento más que todo, ¿no? Y el desarrollo de un trombo no infectado de plaqueta fibrina, ¿no? Y en este caso va a haber lo que es
una insuficiencia mitral, una estenosis aórtica y una comunicación interventricular y cardiopatías congénitas complejas, es decir, una hipercoagulabilidad. Por ejemplo, las consecuencias fisiopatológicas y manifestaciones clínicas se van a deber a lesiones de las estructuras intracardíacas, ¿no? Por ejemplo, la embolización de fragmentos de la vegetación más infección o infarto. Lesión ística por depósito de insuficiencia cardíaca circulante o de una eh, respuesta inmunitaria a los antígenos bacterianos depositados. Las bacterias de más virulencia, como dijimos, o como dijo también en el video, son los Staphylococcus aureus, que pueden adherirse al endotelio intacto o al tejido subendotelial expuesto. Y este cuadrito lo van a encontrar en sus libros, la cual hay características clínicas y de laboratorio de las endocarditis infecciosas. Normalmente siempre ante cualquier infección aparece la fiebre, que esto va a ser de 80 a 90%, escalofríos y sudoración, anorexia, pérdida de peso, malestar general, mialgias, artralgias, dolor de espalda, soplo cardíaco, soplo una insuficiencia de nueva aparición o empeoramiento. Va a aparecer lo que son los émbolos arteriales, esplenomegalia, las agropaquias, manifestaciones neurológicas, y entre estas va a estar sí o sí la anemia. Las que tenemos con mayor frecuencia son la fiebre, son los soplos cardíacos, también son las anemias, en datos laboratoriales, anemias, la elevación de la tasa de eritrosedimentación, el nivel elevado de proteína C reactiva y también los inmunocomplejos circulantes. Esos son los que van a aparecer en mayor cantidad. Ahora, por ejemplo, tenemos causas tanto extracardíacas y cardíacas. Las extracardíacas son las que se dan en las periféricas no supurativas de la subaguda y son infrecuentes por el diagnóstico y el tratamiento temprano. La embolización séptica, es decir, una hemorragia subungueal en este caso, y los nódulos de Osler, hemorragia subungueal y nódulos de Osler. Es frecuente en la aguda en este caso, por los Staphylococcus aureus. Los síntomas van a ser en los músculos esqueléticos, como las artritis, inflamatorias y dolor de espalda. Remiten con el tratamiento, pero la infección focal que viaja vía hematógena puede afectar más frecuentemente la piel, el vaso, riñones, esqueleto y meninges. Glomerulonefritis hipocomplementémicas difusa y disfunción renal van a mejorar con el tratamiento. Las cardíacas pueden ser nuevos soplos de insuficiencia por lesión valvular, una ruptura por cuerdas tendinosas. En la estación aguda van a haber los soplos de insuficiencia cardíaca por disfunción valvular, miocarditis o fístula intracardíaca por abscesos. Puede haber un bloqueo, infarto por émbolo poco frecuente. De tipo nosocomial. Las manifestaciones características, si no se van a vincular con un dispositivo intracardíaco retenido, puede estar vinculado a catéter de arteria pulmonar y va a tener síntomas encubiertos por enfermedades críticas asociadas a derivación de marcapasos intravenosos, puede ser,
transvenosos, desfibrilador implantado o ambos, y aparece tras la implantación inicial o tras el cambio de una unidad de generador. Ahora las que están con prótesis vulvares, si es después de 2 meses, es decir, precoz, va a cursar sin manifestaciones vasculares periféricas. En la precoz y la tardía, la inyección paravascular paravalvular es frecuente y puede causar soplos de insuficiencia cardíaca congestiva y alteraciones de conducción. Para el diagnóstico tenemos los criterios de Duque. Esos criterios igual lo van a encontrar en su libro, están en recuadritos. Esos criterios de Duque son para el diagnóstico clínico de endocarditis infecciosa, y en estos tenemos los mayores, criterios mayores y menores. Estos criterios mayores son, por ejemplo, 1, el hemocultivo positivo, 2, signos de afección endocárdica. Dentro del hemocultivo positivo van a haber microorganismos típicos de la endocarditis infecciosa obtenido en 2 hemocultivos diferentes. En este caso va a estar el Streptococcus viridans, el Streptococcus galloliticus, microorganismos del grupo de HASEC y el Staphylococcus aureus, o enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de un foco primario. También existen los hemocultivos positivos persistentes, definido como la recuperación de un microorganismo compatible a una endocarditis infecciosa a partir de hemocultivos extraídos con una separación mayor a 12 horas o 3 o mayor o igual a 4 hemocultivos diferentes, con una separación de por lo menos 1 hora entre la extracción del primero y el último. Un solo resultado positivo de cultivo de Coxiella burmeti o un título de anticuerpo IgG de fase 1 mayor a 1 en 800. Estos signos de afección endocárdica son ecocardiogramas positivos. Puede haber una tumoración intracardíaca oscilante en una válvula, en las estructuras de apoyo o en la vía de chorros de insuficiencia o en material implantado, en ausencia de una explicación anatómica alternativa o absceso o una nueva dehiscencia parcial de una prótesis valvular o una nueva insuficiencia valvular, y el aumento o el cambio de un soplo preexistente no es suficiente. Tenemos los criterios menores. En estos criterios menores, la predisposición cardiopatía predisponente a consumo de drogas por vía intravenosa. Puede haber fiebres de mayor o igual a 38, fenómenos vasculares, en estos son las embolias arteriales, infartos pulmonares, sépticos, aneurismas, hemorragias intracraneales, hemorragias conjuntivales, lesiones de Hannaway y fenómenos inmunitarios, glomerulonefritis, nódulos de Hosler, manchas de Roth y factor reumatoide. También tenemos los datos microbiológicos, hemocultivo positivo, pero que no cumplen los criterios mayores previamente indicados, o son signos serológicos de infección activa por un microorganismo compatible a una endocarditis infecciosa. Acá. El tratamiento pueden ser bactericidas y durante periodos prolongados se dan por vía parenteral y en dosis altas para llegar a la profundidad de la vegetación. El régimen de tratamiento de endocarditis de prótesis valvulares, excepto en infecciones de STAP, es similar a la infección de válvulas natural, solo que por varias semanas más. Entre estas vamos a nombrar un tratamiento que es un antibiótico terapia en la endocarditis infecciosa causada por microorganismos habituales. Podemos mencionar la ceftriaxona y la ampicilina. Estas se pueden utilizar con drocephalosporina de tercera generación en
en dosificación equiparable, ¿no? El pronóstico. El pronóstico siempre va a depender de diversos factores como son la edad, los procesos comórbidos, retraso en el diagnóstico, afección de prótesis valvulares, patógeno invasor o resistente a antibióticos y complicaciones cardíacas y neurológicas. Ha sido un resumen cortito acerca de la explicación del video, que ha sido más contundente en este caso. Te esperamos en el próximo tema en este caso, que vamos a continuar con el tema de, si no me equivoco, es enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces seguimos con vamos a exponer el tema de enfermedad inflamatoria intestinal y te esperamos. Muchas gracias.